Don Santiago Muñoz Machado, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Me alegro de saludarle. Igualmente. Usted que lleva en el proceloso mundo del lenguaje del derecho, particularmente el administrativo, pero el derecho en general. Hombre, yo me imagino que entiende todo lo que se escribe sobre derecho, pero precisamente con estos fundamentos del lenguaje claro que edita Espasa, que firma usted, que tengo en la mano, podríamos decir que hay veces que parece que la redacción de lo formal, de las cuestiones formales, está hecha para que no los entendamos la mitad de los mortales. Parece que está hecho a cosa hecha, ¿no? Se dice. Bueno, realmente hay formas de lenguaje, sobre todo lenguaje oficial de las instituciones jurídicas, los parlamentos, los gobiernos, los jueces principalmente, pero también el lenguaje de muchas empresas y corporaciones que tienen posiciones de dominio en los mercados, que se dirigen a los ciudadanos en unos términos que no se entienden. Lo del lenguaje claro que tiene en las manos es el resultado de una convención que convocó la RAE hace algunos meses para que se reunieran todas las instituciones del ámbito panhispánico, por tanto de toda el área de toda la geografía hispanohablante, para discutir esta cuestión. ¿Cómo hacer para que las instituciones tomen conciencia de que los ciudadanos tienen derecho a comprender? Y bueno, hemos iniciado un movimiento interesante, se ha creado una red panhispánica de lenguaje claro a la que ya se han incorporado más de 1000 instituciones de todo ese ámbito, que se comprometen a hacer el esfuerzo por dirigirse a los ciudadanos en términos que lo entiendan. La clave está en que se está reforzando un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a comprender. No está en las constituciones, pero es un derecho que sirve para poder ejercer todos los demás derechos. Si no se comprende, difícilmente se pueden utilizar las prerrogativas o las facilidades que ofrece la legislación, difícilmente se pueden ejercer los demás derechos constitucionales. Hay un estudio que señala que el 78% de los textos administrativos no son claros, y la cifra sube al 98% si están relacionados con subvenciones, con becas o con ayudas. Hombre, el director de la Real Academia Española debe tener, supongo que en esto, una de las principales preocupaciones. Pues sí, tenemos en este asunto uno de los proyectos más principales de la RAE en la actualidad. La verdad es que hemos conseguido movilizar a muchísimas instituciones y creemos que la Academia tiene que también tiene que valerse de su propio prestigio para conseguir explicar a todas las instituciones que tienen relación con los ciudadanos sobre cómo se hace esto. En este sentido, pues se ha preparado y ya se ha distribuido, y está realmente accesible, una guía panhispánica de lenguaje claro, de la que se pueden valer todas las instituciones para mejorar la calidad de su lenguaje. Se han preocupado especialmente de atenderla los jueces y tribunales de toda el área hispanohablante, pero también los poderes legislativos, los gobiernos se están adhiriendo a este movimiento que en fin es muy importante no solo en español, sino que también está extendido a otras lenguas. Hay movimientos semejantes en inglés o en otras lenguas generales. Uh-huh. Usted habla de otras épocas en las que las palabras dejaron de ser neutras y han adquirido un significado político. ¿Se puede imponer la forma de hablar? No, este es uno de los problemas que tenemos también en la actualidad, las sociedades actuales. Los gobiernos deciden qué es lo correcto o incorrecto desde un punto de vista político y quieren que los ciudadanos hablen de una determinada manera. El lenguaje se forma por el uso de los ciudadanos, van apareciendo las palabras y las formas de expresión. La Academia finalmente lo que hace es comprobar cuáles son las palabras y las codifica los sistemas de la lengua, la gramática, la ortografía, etcétera. Pero los gobiernos no tienen competencia para regular la gramática ni para regular ninguna de las formas de lenguaje, y mucho menos para imponer como correcto o incorrecto un determinado término, una determinada palabra. Ahora se pretende imponer el lenguaje inclusivo y se dan 2 o 3 circunstancias muy curiosas en ello, que quienes lo utilizan solamente en el ámbito público, en el privado no lo utilizan. Es decir, en privado ni Sánchez, ni Andláteres, ni todo progre que se precie, dice compañeros y compañeras o habla de los ciudadanos y ciudadanas.
Y segundo, solamente se utiliza en determinados términos, en determinados términos positivos. No se dice ladrones y ladronas. Y no se dice asesinos y asesinas. Solamente se dice asesinos y solamente se dice ladrones. La Real Academia ahí ha sido bastante rígida en esa cuestión. Bueno, la Real Academia Española lo que hace, lo acabo de decir hace un momento, es ser notaria de cómo hablan los ciudadanos. Toma nota y los ciudadanos no hablan así, desdoblando las expresiones en masculino y en femenino, entre otras cosas porque la economía de la lengua no lo permite. Uno puede, en términos retóricos, hacer ese desdoblamiento, pero tomando una cerveza con los amigos o en casa es muy largo este desdoblamiento que puede llevarnos a, en fin, además afea mucho el lenguaje. La Academia ha sido, sin embargo, comprensiva con que hay algunas formas de masculinización del lenguaje que se pueden evitar. En el diccionario, por ejemplo, había muchísimas palabras que se definían por referencia al varón, todas las de las profesiones. Empezaba diciendo la definición hombre que, etcétera. Bueno, hemos cambiado eso por persona en muchos casos, ¿no? Incluso cuando son profesiones que tradicionalmente ha ejercido un varón, como minero o lobero, también eso hemos trasladado la posibilidad de que sea una persona quien las ejerce. Pero dicho esto, y abiertas todas las posibilidades que hay de una cierta feminización en el uso de expresiones que concierne también a las mujeres, pues hemos sido severos desde el punto de vista de asegurar, afirmar que no se puede cambiar la manera de hablar imponiéndola, que no se puede cambiar la manera de hablar por decreto, que quien cambia las maneras son los ciudadanos, y lo hacen los hispanohablantes en nuestro caso, y que lo hacen muy poco a poco a lo largo de decenios. Esperamos que se respete esa misma fórmula y que no se anticipen. Ahora se están anticipando muchas guías de qué es lo correcto o incorrecto en materia de lenguaje, y esto, en fin, es una mala práctica, porque al final los ciudadanos no saben a qué atenerse cuando se dirigen a las administraciones públicas, por ejemplo. Hemos hablado del lenguaje administrativo, que a veces es difícil de comprender. Hay que perderse en oraciones subordinadas o otra subordinada, una vuelta pues, un alte. Pero también el lenguaje de la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Deberían ustedes alertar sobre el germen de esa especie de dialecto digital? Estamos en ello. Realmente nos ha preocupado mucho el progreso de la inteligencia artificial que ha dado lugar al fenómeno de las máquinas parlantes. Nunca nadie había hecho competencia al ser humano en esto de utilizar la lengua, ¿no? Utilizar correctamente la lengua. Y además los humanos siempre han hecho caso en el uso del español a los criterios de la Academia de la Lengua desde hace ya más de 300 años. Ahora hay máquinas que hablan y hablan siguiendo los criterios que le imponen sus fabricantes, los programadores, los dueños de los algoritmos. Nos preocupa mucho que se trabaje en ese sentido, teniendo en cuenta las mismas normas que la RAE ha aplicado para el conjunto de los ciudadanos y que los ciudadanos acatan. Como las máquinas no están por hacernos caso, es decir, dependen de sus propietarios y no necesariamente atienden los mandatos de la RAE, pues hemos hablado con los fabricantes de máquinas de todo el mundo para que tengan en cuenta, entrenen a sus máquinas con los criterios que la RAE lleva elaborando 300 años. Creo que lo estamos consiguiendo, pero es un asunto importante porque en efecto las máquinas pueden utilizar sus propias jergas, pueden utilizar variantes del idioma que sean determinantes de que al final creen un dialecto que no lo entendamos bien los que tenemos un castellano común. Es decir, que creen dialectos digitales, como acabo de decir. ¿Cree que la clase política está dispuesta a prescindir de una valiosa herramienta como es el lenguaje al servicio de la causa, de la de ellos, de la suya? Bueno, el lenguaje es una herramienta de la política, es una herramienta del poder, una herramienta esencial de comunicación para cualquier político, pero la verdad
es que no cuesta nada, no debería costarles nada utilizar un lenguaje bello y un lenguaje adecuado al canon. Las leyes, por ejemplo, tienen una deuda con el lenguaje claro. Sí, bueno... O sea, ¿se podría escribir una ley que todo el mundo la entendiera? Sí, por supuesto que lo tienen. Yo cuento en este pequeño libro, que es una versión amplia de las conferencias con las que abrí y cerré la Convención Internacional del Lenguaje Claro, de la que he hablado al principio, diciendo que las leyes que la lengua está en deuda con las leyes, porque gracias a las leyes, lo dijo Nebrija a la reina Isabel, gracias a las leyes nuestra lengua se ha extendido por todo el orbe. De la mano o al lado de las leyes iba la lengua y se estableció en el Imperio Español, pues al mismo tiempo que ese imperio progresaba. Pero en la actualidad la lengua no está en deuda, con las leyes, sino más bien lo contrario. La legislación tiene que mejorar mucho. Hay que tener una preocupación real, porque los ciudadanos entiendan lo que las leyes dicen. Y además hay que evitar todo este tipo de confusiones que existen, como digo, en el manejo de nuestro lenguaje. Hay que evitar la formación de guías particulares según el cual van cambiando los lenguajes según quien sea el que los utiliza. Hay un capítulo que se llama Imponer la forma de hablar, como hemos dicho antes. Ahí recuerda usted, señor Muñoz Machado, que cada época incorpora un vocabulario a la lengua. Póngame un ejemplo. La Revolución Francesa, por ejemplo, cualquier otra. Sí, bueno, digo que el lenguaje evoluciona muy lentamente, sobre todo las palabras van formándose muy poco a poco, de modo que no hay grandes alteraciones del sistema de la lengua, ni del léxico, y menos de la gramática o la ortografía. De vez en cuando, no obstante, ocurren revoluciones de las palabras, revoluciones lingüísticas, que vienen motivadas o impulsadas por revoluciones políticas, revoluciones económicas, revoluciones tecnológicas. Las más importantes que recordamos siempre son las que ocurrieron con ocasión de la Revolución Francesa y la aparición del constitucionalismo liberal, también en España, con la Constitución de 1812. Aparecieron entonces borbotones de palabras nuevas que fue necesario incorporar a los catálogos léxicos. Por ejemplo, soberanía nacional, parlamento, libertad de información, libertad de cultos, las libertades, cada una de ellas, separación de poderes, muchos términos que ahora tenemos en nuestro acervo habitual para la conversación ordinaria y que aparecieron entonces de un solo golpe. Lo mismo en América, con las independencias se trasladaron todos estos vocabularios y fue necesario irlos asumiendo poco a poco. En América se hacían catecismos políticos para explicar a los ciudadanos la significación de estas palabras nuevas. En España se hacían diccionarios específicos políticos que tenían un contenido diferente dependiendo de quién fuera el que los había hecho, si liberal o conservador. Se burlaban de las palabras nuevas o las ponderaban y alababan. Por otro lado, ahora no tenemos ese tipo de revoluciones políticas, pero tenemos revoluciones tecnológicas que están cambiando nuestra sociedad muy rápidamente. De la mano de las tecnologías de la información y la comunicación está apareciendo todo un vocabulario. No nos damos cuenta, pero usted mismo habrá notado cuántas palabras usa que hace muy poquitos años, meses incluso, no estaban en las ondas. Realmente son palabras que están apareciendo estos días, cada día, con motivo de la revolución tecnológica, muy especialmente ahora de la mano de la inteligencia artificial. Claro, de la misma manera que hay expresiones que nacen y se recogen, también las hay que mueren o que ya no están en uso. Si nosotros hubiéramos podido tener un magnetofón recogiendo una conversación de los reyes católicos, una conversación cotidiana, normal, no necesariamente formal, ¿entenderíamos bien la conversación? Sí, yo creo que se podría entender bien, pero bueno, prestando mucha atención. No es un lenguaje que se ajuste a nuestros patrones actuales. Realmente no. Ha variado mucho la manera de hablar desde entonces. Palabras que han muerto y están palabras que han muerto, bellísimas, sí. Por otra parte, pero bellísimas. Bueno, muchas de ellas procuramos conservarlas. Digo como Real Academia Española.
tenemos un diccionario formidable. Lo digo como responsable máximo ahora del diccionario, pero también como usuario. Es una herramienta donde está absolutamente todo. Y de ahí no salen las palabras viejas porque sean viejas o porque estén en desuso. Cuando están en desuso se marcan como desusadas, pero se mantienen, porque si no, precisamente por lo que me pregunta de Saberla Católica, ¿cómo interpretar un concepto que se usaba en tiempos de Saberla Católica y ahora no lo tenemos? Bueno, ¿hasta dónde hemos arrasado el mantenimiento del vocabulario ya viejo, ya marchito, que ya no está, en desuso? Hemos procurado mantener en el diccionario todo el vocabulario que es necesario para entender la literatura del siglo de oro, la literatura a partir del 500. Por tanto, hay muchísimas palabras en desuso, pero no las sacamos del diccionario. Antes salían del diccionario porque no cabían en un tomo con el lomo del diccionario. No había quien cosiera un lomo tan grande y había que limitarlos y poner esa letra minúscula que tenía el diccionario antes, esa letra microscópica. Ahora, gracias a la tecnología de nuevo, vamos a editar pronto un diccionario nativo, en digital, que va a tener muchísimas más cosas, muchísima más información y del que no va a desaparecer el lenguaje nunca. Por otra parte, estamos trabajando en un diccionario histórico de la lengua española que va a ser una maravilla cuando podamos tenerlo. Pues lo estamos trabajando. Llevamos 100 años trabajando, desde 1914, en un diccionario histórico de la lengua española. Un diccionario histórico es, al fin y al cabo, una obra que recoge la biografía de la totalidad de las palabras que han compuesto el español en todos los tiempos. Cuenta su nacimiento, su desarrollo, su evolución, sus derivados, las palabras que han nacido a partir de otras, y cuenta la historia completa de cuándo han muerto y por qué desaparecieron y en qué fecha en concreto, cuándo se la vio nacer y cuándo desapareció. Estamos en ello, esperamos sacar unos pocos volúmenes el año que viene porque el trabajo es realmente ímprobo. Yo que he pasado muy buenas horas leyendo su biografía de Cervantes, voluminosa y notable, intensa, fascinante retrato de la época. Cervantes, si hubiéramos tenido un magnetofón, ¿hablaba como escribía? Bueno, ese era el propósito de los grandes escritores de la época, desde Nebrija por lo menos, que hacía esa propuesta para hacer una gramática, o Juan de Valdés, ¿no?, de los grandes de la época. Hay que escribir, hay que hablar como se escribe, a eso añade Nebrija, y escribir como se habla. Cervantes muy especialmente. Cervantes tenía una formación, era autodidacta fundamentalmente, se leía como él repite en sus obras hasta los papeles tirados en las calles y aprendió a hablar y a escribir por su enorme conexión con el pueblo, enorme conexión con la sociedad de su tiempo, muy especialmente la sociedad andaluza, por la que anduvo muchísimo tiempo paseando de recaudador de impuestos. La última se la dejó Antonio Naranjo. Buenos días, señor Muñoz Machado. Yo tengo la curiosidad por saber cómo vive o padece el director de la Real Academia Española de la Lengua la exclusión en la práctica del español en algunos sistemas educativos nacionales, como por ejemplo el catalán. Pues lo vive con paciencia, pero también con tranquilidad, porque a la Real Academia Española no le corresponde hacer políticas lingüísticas. Nosotros nos ocupamos de lo que dicen nuestros estatutos, que es de cultivar la lengua, procurar su unidad en todo el orbe en el que se habla, es decir, que nos entendamos los de los dos lados del Atlántico, y establecer la normativa general y además cultivar la literatura española. No nos corresponde hacer políticas lingüísticas ni otra cosa. Reclamamos una opinión. Reclamamos de vez en cuando, sí, tenemos una opinión que hemos expresado cada vez que nos ha parecido que están llegando las cosas al límite. Nos parece realmente inconcebible que no se cuide más el uso de una lengua que es la lengua general y común en un universo de 600 millones de personas. Es don Santiago Muñoz Machado con este volumen, Lenguaje Claro, Fundamentos del Lenguaje Claro. ¿Cuánta claridad nos hace falta
para entender a veces cuánta claridad del que emite el texto, para que los mortales podamos entenderlo. Don Santiago, muchísimas gracias. Lléveme un día a conocer la RAE, que no la conozco. Sí, ya sabe que está invitado cuando quiera, nos ponemos de acuerdo sobre el día y con muchísimo gusto. Vale. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande.